Bien, entonces déjenme aquí poner en qué nos habíamos quedado. Creo que fue, sí, en esta parte. Sí, en esta. Muy bien. Entonces, a ver, si recordamos el problema de la clase pasada, el último, nos hablaba de dos trenes, ¿no? Que se estaban moviendo en la misma vía y que uno de ellos detectaba la presencia del otro, digamos el tren uno que aquí hemos identificado con el punto rojo, detectaba la presencia del tren 2 aquí en el punto en verde, cuando se encontraban separados una cierta distancia denotada como D minúscula. Entonces, en color rojo, aplicaba los frenos. Habíamos dicho que eso significaba que la aceleración, vectorialmente hablando, tiene un signo negativo. Y entonces, lo que nos pedían en ese problema era mostrar que si esas condiciones se cumplían, eh, dependiendo del caso, pues no habría colisión o sí lo habría. ¿Ok? Todo dependía de la separación que existiera entre estos dos trenes, ¿no? Bueno, entonces lo último que realizamos la clase pasada fue construir las ecuaciones que describían el movimiento de cada uno de esos objetos. ¿De acuerdo? Hasta ese punto habíamos llegado y es más, podremos decir que tenemos estas cuatro ecuaciones. Las voy a numerar a continuación. Tenemos la ecuación uno y la ecuación 2. La ecuación uno nos habla de la velocidad del tren número uno. La ecuación 2 nos habla sobre la posición del tren número uno también. Y las ecuaciones 3 y 4 nos hablan respectivamente de la velocidad y de la posición del tren número 2. Bien, entonces, básicamente lo que tenemos que mostrar de alguna manera es alguna de estas dos condiciones que se tiene que cumplir. Bien, ¿cómo, qué propuesta harían ustedes o para pues comenzar a trabajar esta parte, ¿no? ¿Qué se les ocurre hacer para darle respuesta? Bueno, no sé si sea correcto, pero tal vez en la ecuación del tren 1 podemos despejar el tiempo para saber cuánto tiempo tendría de tenerse el tren. Pero el Eh, problema aquí es que no sabemos, o sea, sabemos que se tiene que detener, o sea, que la final tiene que ser cero, pero la aceleración la desconocemos. ok, no conocen, bueno, a ver, desconocen el valor de la aceleración. O sea, tal vez cuando dicen que desconoces el valor de la aceleración es porque no lo tienes numéricamente, pero sí es un dato del problema. O sea, sí sabemos que el, el tren, que el tren número uno aplica los frenos y se mueve con una desaceleración de valor A. Entonces, digamos, una incógnita no es la aceleración, porque sí nos la están dando, no numéricamente, pero sí, digamos, podemos tener acceso a esa información, ¿de acuerdo? O sea, en ese problema podemos tener acceso a las velocidades de los trenes, a la distancia que los separa en cierto momento y a la aceleración, bueno, en este caso de la desaceleración con la que se mueve el tren número uno cuando acciona los frenos. ¿Ok? Entonces, ahora, lo de calcular el tiempo. Sabemos, a ver, eh, podríamos estimar el tiempo que le toma al tren uno
llegara a velocidad cero. ¿Ok? De eso yo creo que no habría ningún problema. De hecho, creo que tenemos la información suficiente en la ecuación 1 para, para determinar ese tiempo, en términos de las cantidades que nos está dando el enunciado. Sin embargo, aquí yo veo un problema, porque ese tiempo t que le toma al tren 1, ¿cómo lo comparamos con el tiempo para el tren número 2? O sea, ¿qué podemos decir con ese mismo tiempo? Pues es que con eso sabemos la distancia que recorrería el tren 2 y la posición en la que se encuentra. Ajá. ¿Y eso cómo lo comparamos con el tren número 2? O sea, por eso, si conocemos el tiempo que toma el tren 1 en frenar, ese Ajá, tiempo lo pasamos lo pasamos al tren 2 como el ajá. tiempo de la posición final del tren 2 y ya Da- sabemos en qué posición final se encuentra. Ujú. ¿Y eso Y cómo, podemos hacer lo mismo para tren 1. ajá. ¿Y qué esperas encontrar? O sea, al hacer eso, ¿qué esperamos encontrar? Pues, o sea, si conocemos la posición final, si vemos que la final del tren 1 es menor que la final del tren 2 significa que no van a chocar. Si es mayor o igual, significa que sí van a chocar. Ok, ok. Mayor o igual, menor o igual. Ajá. Mm, a ver, déjame ver aquí. Tenemos... Ajá. Ok. A ver, vamos a hacer un poquito como de, este, de análisis, ¿no? A ver, de la ecuación 1, estoy de acuerdo que pueden conocer el tiempo que le toma al tren número 1 detenerse, ¿no? Por el proceso de desaceleración de la ecuación esta, ¿vale? Entonces, digamos, ya tienes ese tiempo. Dices, ok, ese tiempo es el que le toma al tren 1 detenerse. Lo evalúo, o sea, ese tiempo lo sustituyo en mi ecuación 2 y la ecuación 4, ¿ok? Ahora, si hacen eso, que lo pueden hacer algebraicamente, no hay ningún problema, lo pueden hacer. Lo que a mí me interesa es cómo después haces el análisis para determinar que la posición 1, bueno, del tren 1, es mayor o menor o igual a la posición del tren 2. ¿Y qué no vamos a hacerlo para salir de dudas? A ver. Entonces, bueno, vamos a seguir esa propuesta. A ver a qué nos lleva. Déjenme coger el color azul. Ok, entonces, a ver. De la ecuación 1, de la ecuación 1, podemos determinar el tiempo, ajá, que le toma al tren 1 detenerse totalmente, ¿no? Detenerse, detenerse totalmente. ¿Ok? Eso quiere decir que su velocidad final del tren 1 sea 0 metros por segundo. Es lo que significa. Entonces, visto de esta manera o teniendo esto en cuenta, de la ecuación 1, ¿qué tiempo, cómo queda ese tiempo? A ver, lo voy a copiar. ¿Ok? Esta velocidad la hacemos 0, puesto que queremos conocer el tiempo que le toma detenerse totalmente. Y entonces, ¿qué valor resulta? ¿O qué relación obtenemos? Entonces, ¿el tiempo que le toma cuánto vale? ¿O qué forma tiene? Claro, sería B1 sobre A. La velocidad V1 que lleva, aceleración que tiene que aplicarle a los frenos. Ok, bueno, los frenos, con la aceleración actúan los frenos. Muy bien. Ahora, esta ecuación, llamémosla 5, ¿no? Para no perder la numeración. 5.
Ahora, este resultado de ecuación 5 la podemos sustituir entonces en ¿qué ecuaciones? Habíamos dicho que en la 2 y en la 4. La 2 y la 4. Ok, bueno. Sustituyendo. Entonces aquí podemos comentarlo. Sustituyendo el valor de t en las ecuaciones 2 y 4, encontramos. A ver, vamos a ver a qué nos lleva este resultado. Ok, entonces aquí lo que voy a hacer es copiar ambas expresiones para después hacer la sustitución y ver a qué nos lleva esto. Hay algunas cosas ahí que se podemos quitar evidentemente. Okay, por ejemplo, en la posición 1, pues podemos hacernos del 0, ¿no? Este término no tenerlo en cuenta o no nos dice nada. También este tiempo, este término, pues es 0. Básicamente queda esto. Muy bien, ahí está. Entonces, en esta ecuación hacemos la sustitución, ¿no? De lo que vale este t. ¿Y qué nos va a quedar? A ver, sería B1 por B1 sobre A. Más, bueno, perdón, menos un medio. Aquí metemos B1 sobre A al cuadrado. Aquí me faltó un A, perdón. Aquí me faltó un A. Aquí, la A. Ahí está. Y en la ecuación número 2, o la siguiente, quedará D más B2 por el tiempo que toma detenerse. B1 sobre A. Listo. Ya llegamos a estas ecuaciones. Si quieren las podemos reducir un poco. A ver qué nos queda. B1 cuadrado sobre A menos. Aquí al desarrollar el término cuadrático, una A queda abajo. Entonces nos va a quedar B1 cuadrada sobre 2A. ¿Están de acuerdo? ¿Y eso cuánto resulta? B1 cuadrada sobre 2A. Ahí está. Y por otro lado, la ecuación de abajo, al desarrollar, bueno, al intentar simplificar, nos queda lo siguiente. La cantidad de más el producto de B1 por B2 sobre A. Ahí está. Eso es lo que obtenemos. Entonces lo que hemos encontrado es la posición de cada uno de los trenes cuando el primero se detiene. Esas serían las posiciones. ¿Y cómo continuaremos aquí? No hay que olvidar a lo que queremos llegar. A esta relación. A alguna de estas relaciones para empezar. A alguna para de inicio.
¿Cómo continuarán el análisis ahora? O con estas ecuaciones, ¿habría forma de establecer si X, la posición final del tren 1 es mayor o igual a la posición del tren 2? No, tendríamos que saber los datos numéricos para determinar eso. No necesariamente conocer los datos numéricos, pero al menos así como está escrito, ya no podemos avanzar más. O sea, en ese momento olvídense ya de los datos numéricos. Ya olvídense de ese tipo de problemas. De hecho, bueno, no solamente a partir de la siguiente tarea, pero si de ahora en adelante les van a aparecer más problemas o ejercicios, o vamos a ver ejercicios en los cuales tenemos que construir el modelo. Tenemos que construir las ecuaciones que describen una situación sin conocer los datos numéricos. ¿Ok? Entonces, recuerden que uno de los objetivos de esta materia es enseñarles a ustedes a describir modelos que describan alguna situación física. ¿Ok? Entonces, esta situación podría presentárseles a ustedes, por ejemplo, ¿ok? En la vida real, en el, pensemos, que hablamos de vamos a decirlo así, de Pachuca, ¿ok? Con el Tuzobús. Tenemos dos estaciones que están cercanas, ¿ok? Y como saben ustedes, el Tuzobús, pues, salvo las estaciones donde no hay servicio express, todo se recorre en una misma vía. Entonces podría suceder que en alguna situación alguno de los autobuses pues se presenten estas condiciones, ¿no? Que uno de ellos vaya muy lento, el otro que viene atrás vaya muy rápido y suceda esto, ¿no? Que vayan en la misma vía, no tienen forma de hacerse a un lado, entonces el vehículo, la parte trasera, pues se puede aplicar los frenos y dependiendo de la velocidad que lleve, pues y de la distancia a la cual se encuentran separados, podría ocurrir o no una colisión. Entonces, ustedes podrían, mediante un monitoreo, ¿ok? Mediante un análisis como ese que se está haciendo, básico con cinemática, podrían establecer una serie de reglas o protocolo de seguridad en el que digan, ¿saben qué? Los autobuses solamente se pueden mover a ciertas velocidades, ¿ok? Para garantizar que si llevan una cierta distancia entre ellos, si el que viene atrás acciona los frenos, puede alcanzar a detenerse y evitar un impacto con el vehículo que se encuentra en la parte de adelante. ¿Ok? O en un sistema más sofisticado, digamos, como si conocen la Ciudad de México, el servicio de metro, ¿ok? Funciona de esta manera. O sea, las velocidades con las que estos vehículos se mueven, pues no son al azar, sino que están monitoreados y controlados. ¿Ok? Justamente para evitar accidentes. Entonces, el modelo justamente podría ser este. Ese es un buen modelo para describir esta situación. Lo que se le está pidiendo a ustedes, ¿ok? Como en este problema, es que con estos datos, así muy en general, establezcan qué distancias si bajo estas condiciones se puede o no presentar una colisión. Entonces, por eso es que si no, ya no deben de preocuparse o aferrarse a que es que si no tengo los datos numéricos, entonces no puedo responder el problema. No, eso ya no, tiene que quedarse de lado, ¿no? Eso era, digamos, para los niños pequeños. Ahora sí, eh, tienen que creérsela que sí pueden resolver un problema sin conocer los datos numéricos, simplemente estableciendo un modelo correcto. Entonces, a ver, veamos, ¿qué es lo que no está bien en este análisis? Que lo que está en azul. Bueno, cuando nosotros evaluamos y decimos, voy a calcular el tiempo que le toma al tren que está atrás, al tren 1, detenerse, llegamos a estas ecuaciones. No hay problema con ello. La interpretación es la siguiente. Bueno, ya conocemos eh, cuando ese tiempo ha transcurrido, ya conoceremos las posiciones a las cuales se encuentran estos dos trenes. El problema es que no podemos compararlos. ¿Ok? Estas ecuaciones están, digamos, separadas.
Nos está hablando de los trenes por separado, ¿de acuerdo? Y lo que hay que hacer es de alguna manera relacionar estas ecuaciones. ¿Ok? Entonces hay que de alguna manera establecer una relación entre estas para que comencemos a nosotros a vincularlas. Si bien aquí el tiempo que evaluamos en las ecuaciones es el mismo, es la ecuación número 5, ¿ok? La información que nos están dando es difícil de comparar de manera eficiente, de acuerdo a lo que queremos realizar, que es establecer condiciones para saber si hay o no colisión. Entonces, esta ruta no es fructífera en ese sentido. Es correcta, pero no nos está dando una información que podamos nosotros pues, interpretar correctamente. ¿Vale? Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Y esa es una... ustedes pueden encontrar en literatura tal vez varias formas de resolver el problema. Lo que yo les propongo es la siguiente, que es un poco más algebraico y que emplea mucho de lo que ustedes ya conocen sobre, ¿cómo se llama? Cálculo y sobre los números complejos. ¿Vale? Entonces, vamos a escribir lo siguiente. Vamos a hacer una suposición. Y bajo esa suposición, como también se hace en álgebra o en cálculo, bajo esa suposición, vamos a ver a qué nos lleva. ¿Ok? Entonces, supongamos que sí hay colisión. Que sí hay colisión. En consecuencia, o por lo tanto, tenemos que, a ver, si hay colisión, ¿ok? Supongamos que sí hay colisión. Estos dos trenes chocan. ¿Qué va a suceder con estas ecuaciones? Bajo el supuesto de que los trenes sí chocan, ¿qué sucederá con algunas de estas ecuaciones, las 4 que tienen ustedes en su pantalla? Am, Tal vez podemos decir que la posición final del tren 1 es mayor a la del tren 2. Si chocan, Sí, sí si hay chocan. colisión. ¿Por qué? ¿Por qué podremos decir eso? Am, O sea, ¿es un mayor estricto? Mayor o igual. No sé, Que, no sería igual, profe. Al menos sería igual. ujú, mayor o Al igual. menos serían igual. O sea, que serían igual, ¿no? Porque si se encuentran en la misma posición final, quiere decir que sí chocaron. Exactamente. O sea, o sea, en esa desigualdad que se está proponiendo, que es menor o igual, lo que sí podemos garantizar con la condición esta de que sí chocan es que sean iguales. Eso sí es una garantía de que tiene que suceder. Entonces nos podemos quedar sin problemas con la igualdad. Entonces, supongamos que si hay colisión. Por lo tanto, tenemos que las posiciones finales de ambos trenes son iguales. ¿Ok? Esto quiere decir que la posición final del tren 1 es igual a la posición final del tren 2. ¿Ok? Eso es lo que sí podemos decir bajo este supuesto de que sí haya colisión. ¿De acuerdo? Entonces lo siguiente pues es simplemente sustituir lo que tenemos acá arriba. Porque ya sabemos qué forma tiene la posición final, ¿no? Del tren del tren 1, aquí está. Vean, aquí está la posición final del tren 1. Y esta tiene que ser igual, a la posición final del tren 2. O acá. Ahí está. ¿Están de acuerdo conmigo que aquí nada más hemos sustituido lo que ya sabemos que tenemos de información de las ecuaciones
2 y 4. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí. Ok. Sí, Entonces, profe, bien. bajo ese supuesto. Bueno, vamos a reescribir esta ecuación. Ok. A ver, reescribiendo la ecuación anterior, encontramos, a ver, vean con atención la ecuación, vamos a ver, vamos a dar el número 6 para seguir con la numeración. Ok. A ver, la ecuación número 6, ¿como de qué le ven forma? Como que sí tiene cara. Tal vez moviendo algunos términos De cuadrática. de cuadrática, exactamente. Como que tiene la cara, ¿no? Entonces, bueno, hay que ayudarle un poquito a esta ecuación para que se parezca o tenga toda la forma de una ecuación cuadrática. Entonces, ¿qué quieren hacer? ¿Mover lo que está de izquierda a derecha o viceversa? ¿Qué les es más fácil o más cómodo? Tal vez izquierda a derecha para tener a la t cuadrada positiva. Vale, ok. Entonces mandamos lo que está del lado izquierdo hacia la derecha. Ahí está. Eso significa que aquí le cambiamos el signo y aquí le ponemos un signo positivo. Y esto está igualado a 0. Entonces lo voy a escribir así. Igualado a 0. Ahí está. ¿Qué más podemos hacer ahí todavía? Factorizar la t para p2 y d1. Ok, exactamente. Aquí tenemos un término. Bueno, dos términos que tienen como término factor común t. Entonces podemos aquí juntar esto. Vamos a ponerlo, a ver, así. Y listo, ya tenemos este término. Ahí está. Ahora sí, tiene toda la forma de una ecuación cuadrática. Pregunta, ¿esta ecuación cuadrática qué nos permitirá calcular? Vean que de esta ecuación cuadrática, la única incógnita, ¿ok? Es, o sea, la que denota tiempo. Todos los otros datos, la D, B2, B1 y la A, en principio, como les decía anteriormente, podemos tener acceso a esa información. No la conocemos numéricamente, pero tenemos acceso a ella. El problema mismo nos lo está mencionando. Entonces, esta ecuación cuadrática tiene como incógnita el tiempo. ¿Qué significará ese tiempo? O sea, esta ecuación, ¿qué nos permitiría conocer si se resolviera? Sería a lo mejor el momento en el que hacen colisión. Exactamente, exactamente. Si ustedes resuelven esta ecuación cuadrática, el tiempo t que van a encontrar les va a decir en qué instante ocurrió la colisión. Veamos un poquito hacia atrás. Vean aquí. Si ustedes sustituyen el valor de t en ambos lados de esta igualdad de la ecuación 6, ¿qué es lo que les va a llevar o con qué está relacionado? Con el hecho de que las posiciones sean iguales. Entonces, en efecto, la ecuación que vamos a llamar para referirnos a ella la ecuación 7, ¿ok? Entonces, la ecuación 7, la ecuación 7 nos dice el instante en el cual los trenes colisionan. Es decir, ¿ok? Es decir, la solución de la ecuación cuadrática, la solución de la ecuación cuadrática nos dice cuándo
colisionan los trenes. ¿Para todos es claro esta afirmación? Solo estamos analizando lo que vamos construyendo. Entonces, un análisis nos dice que la ecuación 7, o sea, la solución T de esta ecuación cuadrática, lo que nos va a decir es cuándo nuestros dos trenes colisionaron. Recordemos que estamos bajo ese supuesto, que sí hay colisión. ¿De acuerdo? Entonces, si sabemos que, bueno, si sabemos que la solución de esta ecuación cuadrática nos dice ese tiempo, pues vamos a calcularlo. Entonces, así, la solución es. ¿Cómo determinamos la solución de esta ecuación cuadrática? Fórmula general. Muy bien, fórmula general. Ok, entonces tenemos que T, ok, en la solución de esta ecuación. A ver, ¿qué vamos a involucrar aquí? Sería menos B, que sería menos V2 más V1. Ok, sería V2 menos V1 Más menos. más menos la raíz cuadrada Ujú. ¿de qué cosa? De B cuadrado, que es B2 menos B1 al cuadrado. Ok, aquí tenemos el término cuadrático. Ajá. Menos 4AC, que sería 4 por 1/2 de A. Un medio de A Y luego D. y después el valor de D. El término lineal. Ahí está. Muy bien. Todo eso finalmente sobre 2A, o sea 2D. No, Ok. sobre 2 por 1/2 de A. Ahora tenemos aquí un 2 veces un medio de A. Muy bien. Preguntas aquí, muchachos. ¿Sí va quedando claro cómo se construyó esta ecuación o esta expresión? Sí, profe. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí está la solución, ¿no? Para esta ecuación cuadrática en términos de los datos que nos está dando el problema y que en principio pues podemos acceder a ellos. Ahí está la solución. Bueno, viene el siguiente comentario. Ustedes de su curso de números complejos o incluso sin siquiera llegar a eso, vámonos más atrás a sus cursos de nivel medio superior. Saben que la ecuación cuadrática, ¿ok?, va a tener soluciones reales siempre que, ¿qué? ¿Cuál es la condición o que se debe de analizar para saber si las soluciones a una ecuación cuadrática son números reales? Que todo lo que se encuentre en la raíz sea Ajá, positivo. exactamente. No el famoso discriminante de la ecuación cuadrática. Ujú. Ahí está. Entonces, vean. Llegamos a esta ecuación, a esta t igual a toda esta expresión. Bueno, si nosotros afirmamos que esta t nos está diciendo cuándo van a colisionar los trenes, es decir, que podemos nosotros medir ese tiempo en nuestro cronómetro o en un reloj, significa que algebraicamente esta solución es un número real. Eso que tenemos ustedes, bueno, que tenemos ahora enfrente de la pantalla, tiene que ser un número real para poder atribuirle que es un tiempo. ¿Ok? Si no sucediera así, entonces tenemos que asignarle tenemos que analizarlo y darle una interpretación distinta. Pero entonces, como estamos buscando, entonces vamos a decir sí, como estamos suponiendo que sí hubo colisión,
colisión, entonces la solución t, okay, tiene que ser un número real. Tiene que ser un número real. Y esto ocurre si el discriminante es mayor que 0. ¿De acuerdo? Entonces, este numerito va a ser una cantidad real, un número real, si y solo si ese discriminante es positivo. Entonces, esto ya nos mete una condición importante. Es decir, que esto que está aquí arriba va a tener sentido para nuestro problema si esto que estoy seleccionando, perdón, es mayor que 0. Entonces lo vamos a poner acá. Esto tiene que ser mayor que 0. Podemos simplificar. ¿Okay? Aquí esta expresión, vean, tenemos un 4 medios, eso es un 2. Vamos a dejar más simple para que comience a detectar algo aquí. Aquí lo borro. Aquí queda como un menos 2a y el d. Muy bien, entonces esto lo elimino y eso lo vamos adelante. Ahí está. De esta ecuación, si ustedes despejan d, ¿cómo queda la desigualdad? Como la que teníamos al principio. ¿Qué es, perdón? V2 menos V1 al cuadrado. Bueno, A ver, D es mayor. va a ser mayor. Bueno, no tiene signo negativo. Menor, porque se va a invertir. Ok, d tiene que ser menor a ¿qué cosa? V2 menos V1 al cuadrado. b2 menos b1 al cuadrado Sobre 2A. sobre el factor 2a. Ahí está. Es lo que estaría sucediendo. Y es más, a ver, voy a escribirlo de esta manera. Y si hay alguien que no le queda claro por qué esto es cierto, bueno, por favor. Y esto a su vez, noten que es igual a escribir b1 menos b2 al cuadrado sobre 2a. Profesor, es Sí, que me levanté un momento, pero me perdí un poquito desde esa parte de que, como estamos suponiendo si hubo colisión, entonces la solución tiene que ser un número real. Esa parte me perdí un poco desde ahí. bueno, no sé si no queda claro lo que ahí está escrito. O sea, ¿qué significa que si haya colisión? O sea, es decir que, como se dijo anteriormente, este T que se está calculando aquí nos dice cuándo colisionaron los trenes. Ujú. Por lo tanto, tiene que ser un número real. O sea, Ok. si ese T existe, tiene que Ujú. ser uno real. Entonces, Y para que esta T entonces en sea un número las real, ecuaciones que puso, ajá, nada más está igualando, bueno, en la primera está nada más igualando a 0, b2 menos b1 al cuadrado. No, abajo, ya en las últimas. En las últimas. Esa parte, nada ajá. más igual a 0 que ecuación. No estamos igualando. Estamos diciendo que Ay, si queremos perdón, que sí, T que es sea un mayor número a 0. real, nos lleva a concluir que entonces el discriminante de esta expresión tiene que ser mayor que 0 para que tengamos soluciones de tipo real, Ok, ok. para que la ecuación cuadrática tenga soluciones reales. Entonces, Ok, esta condición
uno ahí comienza a reescribir un poquito y llega a este resultado. Ajá. Pero todo esto que está, esta Ok. última línea, En esa primera ecuación, nada más. es el discriminante. Aquí está. No, Sí, ay, solo perdón, sí, sí. el discriminante es mayor que 0. Que es este término. Ok, nada. Ah, ok, ya vi. Ujú. Gracias. Sí, de nada. ¿Vale? Entonces, ahí está una primera respuesta, ¿no? A nuestro problema. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que si hay bajo el supuesto de que hay colisión, significa, o esta condición se logra, siempre y cuando el valor de, es decir, la separación que existe entre los trenes, es menor a este factor, a esta cuenta. Justo como nos lo estaba pidiendo aquí. Acá arriba, mostrar. Habrá colisión cuando esta condición se cumpla. Y aquí está. Ya hemos llegado a dicha expresión. Hemos encontrado la condición que se necesita para que la separación logre una colisión. Entonces, si los trenes se encuentran en una instancia de que sea menor a este valor, tenemos asegurado que sí va a haber una colisión. Ok, ahí está. Entonces, comentarios, muchachos, preguntas, entonces, con relación a esta parte. Yo tengo una duda, profe. Sí, adelante. Al final es B2 menos B1 al cuadrado, ¿no? ¿No Ajá. sería menos B1 más B2 al cuadrado cuando lo cambia? Aquí en la última ecuación tú puedes factorizar un signo negativo, ¿estás de acuerdo? Un signo menos. Ok, sí. Acá abajo, vamos a irnos hacia aquí más cerca. De esta expresión tú puedes factorizar un signo menos, que es de hecho fue lo que se hizo para llegar a lo que está en azul. Pero y ese signo menos, no hay que olvidarnos que está elevado al cuadrado también. Entonces se vuelve positivo, ¿no? Así es. Ah, ok, profe. Gracias. ¿Vale? Entonces aquí ustedes, puesto que tenemos una potencia cuadrada o en general una potencia par, ustedes pueden intercambiar el orden de los términos que se están restando y no están alterando nada. O sea, eh, esto es la ecuación escrita B2 menos B1 al cuadrado es exactamente igual a la resta invertida, ¿no? B1 menos B2. ¿Ok? Y eso, repito, es porque tenemos una potencia cuadrada ahí. O una potencia par. Entonces, no. El signo menos que extraigamos, pues termina también elevándose al cuadrado y sobre positivo ese signo menos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, con relación entonces al análisis de este problema? No, profe. Entonces, así, solo así se quedaría o también tenemos que continuar con el caso en donde no habría colisión. No, tenemos que también mostrar esa parte. Ah, ok. Entonces vamos, pero ya no tendremos que hacer una construcción más complicada, puesto que aquí podemos ya, de lo que tenemos aquí incluso en pantalla, ya podemos obtener esa respuesta con un argumento correcto, claro. Argumentando correctamente podemos dar con la segunda condición que nos piden determinar. Entonces, a ver, regresemos nuevamente a la solución. De hecho, vamos a darle su propio número para referirnos a ella apropiadamente. A ver, entonces, ¿qué pasaría o qué interpretación daríamos al hecho de que el discriminante fuese negativo? Y por lo tanto,
las t que aquí estamos pidiendo calcular dieran números complejos. Es decir, no hubiera soluciones reales. Pues si no hay soluciones reales, significa que no hay tiempo, que es el tiempo de colisión. Y si no hay Ajá, tiempo de colisión, pues no hay colisión. exactamente. Así, en esa cadenita de eventos o de análisis es correcto. Si el discriminante es negativo, significa que las t que están aquí en la ecuación 8 son números imaginarios. Es decir, que no hay un tiempo real, un tiempo como número real, para el cual haya colisión. Es decir, nunca hubo colisión. ¿Sí vamos bien? ¿Sí queda claro entonces esa secuencia de ideas? Y tan solo estamos viendo nuevamente la ecuación 8, ¿eh? No tenemos que irnos más hacia atrás, no. Volvemos a la ecuación 8 y seguimos haciendo un análisis ahí. Es más, lo voy a cambiar de color. Ahí está. No, creo que no, no es un color. Ahí está, azul. ¿Ok? Analizando nuevamente, analizando nuevamente la ecuación 8, ¿ok? Notamos que si el discriminante es negativo o menor que 0, no obtendremos soluciones reales. Cuando digo esto, quiero referirme a que números reales, ¿ok? No tenemos soluciones reales a la ecuación cuadrática. Es decir, no hay un valor del tiempo t para el cual ocurra una colisión, ocurra la colisión. Es decir, no habrá colisión o no hay colisión. De simple es lo que tenemos que encontrar aquí. De hecho, como que ya no tengo espacio en la pantalla, me voy a llevar este argumento acá arriba. Aquí al lado. ¿Vale? Entonces, a ver, ¿sí queda claro lo que está diciendo aquí? Si el discriminante es menor que 0, no vamos a tener como solución un número real, sino números complejos. Eso quiere decir entonces que la ecuación cuadrática no tiene solución en los números reales, no forman parte de su solución o de su conjunto de solución, y eso significa que si t, como lo dijimos en la ecuación 7, nos está diciendo el tiempo para el cual ocurren colisiones, pues entonces nunca hubo tal colisión. Eso significa que en estas relaciones que tenemos aquí abajo, pues basta con cambiar el signo de la desigualdad para obtener un nuevo resultado. Entonces aquí lo voy a llevar. ¿Ok? Entonces, si el discriminante es negativo, vean, esto se hace menor que 0. Al momento de que ustedes resuelvan para D, despejen D, van a encontrar que la desigualdad está invertida. Ahí está. ¿Y qué estamos encontrando? Que para que no haya colisión, se tiene que satisfacer que la distancia de separación entre trenes tiene que ser mayor a esta cantidad, donde aquí se me fueron los cuadrados. Aquí va cuadrado y acá también al cuadrado. Ahí está. Y ya encontramos la otra que nos pedían demostrar.
Comentarios, muchachos, con esta parte entonces. No, profe. Entonces, de acuerdo. Entonces, ya como les comentaba casi al inicio también, un problema similar ustedes se tienen que enfrentar en la tarea. Las condiciones cambian claramente, por eso que no es exactamente el mismo. Pero un análisis similar a este, que se les ha propuesto, lo pueden utilizar para responder lo que se les está indicando. Entonces, no se preocupen ya si no conocen los datos numéricos, sino que también se pueden trabajar problemas meramente de forma algebraica. El análisis también se puede hacer algebraico. Y como ven, si lo analizan con cuidado, después lo ven y rehacen las cuentas, van a notar que no ocupamos algo nuevo, algo que no conozcan ustedes. Al menos creo yo que todos identificamos el término discriminante para las soluciones de una ecuación cuadrática. Sabemos la fórmula general para una ecuación cuadrática. Entonces, el meollo de esos ejercicios que se ven en física es que ustedes primero deben ser capaces de abstraer la información de un problema y establecer ecuaciones que describan esa situación. Y ya lo que sigue ya es puramente matemático. Es decir, ocupar álgebra o alguna otra herramienta para darle solución a lo que se le está preguntando. Pero lo primero es entiendan bien el problema, la situación, qué datos les están dando, construyan o abstraigan esa información a manera de una ecuación o unas ecuaciones y después vean cómo utilizan esta información para darle respuesta, ¿no? Por ejemplo, establezcan un sistema de ecuaciones a resolver o utilicen otra técnica, pero eso ya va a depender totalmente de cómo lo solucionen. Lo primero es establecer las ecuaciones que describan la situación. Vale, entonces si no hay alguna otra pregunta con relación a esto, vamos a ver otro problema. Okay. Este siguiente problema ya es numérico, ya volvemos a los problemas numéricos, pero pues donde una vez más necesitamos ser cuidadosos en el análisis para poderle darle solución. Por ejemplo, también, en este caso, en el ejemplo que resolvimos la clase pasada, vean que la solución nos dio dos números reales y aquí pues fue simplemente entender cómo es el comportamiento de una ecuación cuadrática para poder saber con cuál de los dos tiempos nos quedamos. Entonces, todo descansa en conocimientos que ustedes ya tienen previamente. No estamos aquí viendo, hasta este momento, pues, no hemos visto algo que matemáticamente les sea nuevo. Bien, vamos entonces, voy a escribir el siguiente problema a resolver. Ok, es este que tenemos acá. A ver, no, creo que moví el que no era. Ese lo hemos resuelto. Aquí se quedó. Aquí está. Bien, a ver. Vean lo que se nos plantea. Un tren de 70 metros de largo acelera uniformemente desde el reposo. Si el frente del tren pasa con una rapidez de 23 metros por segundo junto a un trabajador ferroviario situado a 180 metros del punto donde empezó el frente del tren, ¿cuál será la rapidez del último vagón al pasar junto al trabajador? Véase la figura. ¿Ok? Entonces aquí nos están dando la figura de lo que se nos está planteando en el problema. A ver, antes de empezar a tirar ecuaciones y querer resolver algo, veamos. ¿Queda claro lo que se nos está planteando aquí? Podemos identificar o sea, estos datos que son varios, cómo irlos agrupando o relacionarlos.
¿Sí para todos? De mi parte no, profe. Bueno, confuso. Ujú. Ok. A ver, vamos a desmenuzar antes de hacer una ecuación. Repito, antes de comenzar a hacer cálculos, primero entendamos bien lo que nos están planteando aquí. Entonces, a ver, en física, en esos problemas, pues siempre un dibujo, un esquema nos puede ayudar bastante a entender la situación. Entonces, bueno, aquí voy a hacer este esquema. A ver, este es el eje X, ¿ok? Nuestro problema, pues, si se dan cuenta, es en una dimensión. Pues vamos a asumir que es el eje X, ¿ok? Nos dicen que cuando el frente del tren, ¿ok? Pasa por donde está esta persona, este trabajador, vamos a decirlo así, está midiendo la velocidad y registra un valor de 23 metros por segundo. ¿Ok? El frente del tren está pasando justo al lado de este trabajador con una velocidad de 23 metros por segundo. Nos dicen que ese trabajador se encontraba situado 180 metros adelante del punto donde empezó el frente del tren. O sea, esta ecuación, este enunciado nos está diciendo algo que pasó antes. Nos está dando información previa a esta escena. ¿Ok? Entonces, a ver, pues vamos a tratar de aterrizar estas ideas. A ver, para este sistema X, para este eje X, podemos establecer un origen, ¿no? Aquí tenemos nuestro origen de coordenadas. X igual a 0 metros. Todos estos puntos son X igual a 0 metros. Entonces, primero, ya que fijamos nuestro origen de coordenadas, ¿dónde deberíamos colocar al tren antes de esta situación? ¿Dónde debemos colocar al tren de manera que sea congruente con este enunciado? Pues bueno, cuando está en reposo sería en la posición x igual a 0. Luego, Ok, cuando tiene una velocidad de 23 metros sobre segundo, sería a 150, no, 180 metros del origen. ok. Y Entonces, ya a ver, luego, ajá, finalmente, lo que sería la parte de atrás del tren, bueno, más bien, la parte de enfrente del tren, pero cuando su parte trasera se encuentra alineada con la persona, serían 255 metros, porque son los 180 del origen más los 75 que mide el tren. ok. Vamos a tener mucho cuidado con ese dato. Ese dato, al menos numéricamente, es correcto, pero hay que tener mucho cuidado en cómo lo vamos a manejar en las ecuaciones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, a ver, vamos a retomar esto que nos han comentado. A ver, para ser congruente con lo que nos está diciendo el problema, nosotros podemos justamente colocar al tren, al frente del tren, en la posición de 0 metros. Digamos que está estacionado el tren. Ahí está. El frente del tren está en la posición de 0 metros, está en reposo. Entonces aquí tenemos la velocidad del frente del tren igual a 0 metros por segundo. Y la persona esta, el trabajador ferroviario, nunca se nos dice que cambia de posición, entonces va a estar ubicado a 180 metros por adelante de nuestro origen. Ahí está, 180 metros. También, puesto que la parte trasera, ¿no? El último vagón, está unido a la parte frontal, pues en esta situación, su velocidad, la velocidad de la parte trasera, Pt, es también 0 metros por segundo. Estamos en reposo todo esto. A esto lo podemos llamar la escena número 1.
Muy bien. En la siguiente escena de esta película, ¿qué va a suceder, muchachos? De acuerdo al problema, incluso hasta la figura. El tren, ha comenzado a moverse y ahora, para un tiempo t que no conocemos, ¿ok? No tenemos ese dato tal cual, pero sí sabemos que transcurrió un cierto tiempo, ¿no? Y para eso cierto tiempo, el frente del tren ya se encuentra en la posición de 180 metros. Y cuando está ubicado en esta posición, ¿qué velocidad lleva el frente del tren? $23 metros sobre segundo. 23 metros sobre segundo. Ahí está. Ahí está la velocidad con la que el trabajador ve que se está moviendo el frente del tren. A esta escena la vamos a llamar escena número 3. Perdón, escena número 2. Y algo que hay que notar es que entre la escena 1 y la escena 2 ya transcurrió cierto tiempo. O sea, entre esas escenas hay un tiempo que ha transcurrido. ¿De acuerdo? Y en la última escena, que también está relacionada con lo que nos está planteando el problema, ¿qué ha sucedido? La parte trasera del tren se encuentra a 180 metros del origen Del origen. que indicamos. Ok, entonces tenemos esta situación. La parte trasera está cruzando justo donde está el trabajador ferroviario. Ahí está. Y para esta situación, lo que nos preguntan es cuál es la velocidad de la parte del último vagón cuando está ubicado aquí, a 180 metros del origen de nuestro sistema. Y no, esta es a esta situación la vamos a llamar la situación 3. ¿De acuerdo? Esta es la situación 3. Y aquí podemos decir algo más también. Entre la escena 2 y la escena 3 ha pasado un cierto tiempo, ¿no? Un t sub 2. O incluso, si nos vamos más atrás y analizamos la situación 1 y la situación 3, entre estas dos ha transcurrido también un cierto tiempo de 3. A ver, no sé si queda claro en estos tiempos que se están señalando aquí. ¿Cuál es la diferencia entre T1, T2 y T sub 3? Sí, profe, queda claro. Bien, entonces, si es así, y si... nos falta un dato aquí. ¿Cuál es la posición inicial del último vagón? Serían Podría ser 180 metros, ¿no? Serían menos 75 metros. Ok, aguas con la posición. La posición, recordemos que nos resuelve la pregunta, ¿dónde está cierto objeto? Y en este caso, el último vagón está 75 metros por atrás de nuestro punto de origen. Es decir, menos 75 metros.
no la distancia. Mucho cuidado, no metan distancia aquí. Es un error que a veces se comete. No, aquí no van distancias, aquí van posiciones. Entonces, ¿cuál es la posición inicial de la parte trasera del tren? Menos 75 metros. Ahí está. Tenemos toda la información descrita en el problema en esta representación gráfica. No sé si ahora sí quedó claro de lo que nos está planteando aquí el problema, muchachos. Entonces, esto fue primero para intentar entender qué nos está pidiendo y qué datos nos está dando. Entonces, si esta parte, digamos, el desglose de información ya quedó claro, vamos entonces ahora sí a cometer un poquito de cálculo en esta parte. Muy bien. ¿Qué sería lo primero que deberíamos hacer con toda esta información? Con la información del problema, ¿ok? Obtengamos o escribamos las ecuaciones que describen el movimiento. ¿Cuántos objetos aquí hay que analizar? En este problema, ¿cuántos objetos hay que estar analizando? Pues solo es uno, ¿no? Es el tren, Ok. pero son en diferentes posiciones. A ver, es el mismo, estoy de acuerdo, que es un mismo tren. Pero de ese mismo tren nos están preguntando cosas sobre dos puntos distintos. Y nos están dando incluso información sobre dos puntos distintos. Entonces, en principio podemos asumir que tenemos que analizar dos objetos, ¿cómo se llama? Diferentes. O dos partes de este mismo tren distintas. Una es la parte frontal y la otra es el último vagón. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado en hacer esta distinción para meter los datos en las ecuaciones de manera correcta. ¿Vale? Entonces aquí vamos a decir esto. El que describen el movimiento del frente del tren y del último vagón. Y del último vagón. Ahí está. A ver, entonces, para la parte frontal. Para la parte frontal. ¿Qué podemos escribir? ¿Cómo serán las ecuaciones para esta parte frontal? La ecuación para la velocidad, por ejemplo, BF frontal, ¿a qué es igual? Velocidad inicial más aceleración por tiempo. Ok. ¿Cuál es el valor de su velocidad inicial? De acuerdo al problema en sí. 0 ¿Cero qué? metros sobre segundo. 0 metros por segundo. Ahí está. Es la velocidad inicial, puesto que parte del reposo. Muy bien. Más una aceleración por tiempo. Esa aceleración no la conocemos en ese instante, ¿okay? Pero sabemos que existe, puesto que el tren, como se nos informa, acelera uniformemente desde el reposo. Entonces, para que alcance esta velocidad de 23 metros por segundo después de un cierto tiempo T1, pues debe existir esta aceleración. Muy bien, ¿qué pasa con la posición ahora?
la posición final del frente del tren, cómo queda descrita. Serían 0 metros. 0 metros, lo ubicamos de esa manera, como posición inicial. Más una velocidad inicial que vale 0 metros por segundo por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo cuadrado. Ahí está. O de manera más simple, pues simplemente nos quedamos con un medio de a t cuadrada. Ahí está, de manera muy, muy simple. Y la parte de arriba, pues simplemente queda como a por el tiempo. Aceleración por tiempo, listo. Ahí está la ecuación para la parte frontal. ¿Qué sucede para la parte trasera? Para el último vagón. ¿Cómo quedan escritas las ecuaciones? Velocidad final de la parte trasera, Vt. Queda igual que la frontal, ¿no? Me acuerdo que igual que la frontal. Entonces, como también parte del reposo y ese término sobrevive, entonces queda también un A por T. La posición, aquí es la posición final del último vagón. ¿Qué forma tiene a esta ecuación? Menos 75 metros. Menos 75 metros. Esa es la posición inicial del último vagón. Lo vimos en la figura. Ajá. Más la velocidad inicial también es 0, por lo tanto este factor también lo podemos omitir y simplemente nos quedamos con un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahí está. Entonces aquí están las ecuaciones, muchachos, que describen el movimiento de cada una de las secciones de las que nos están hablando en el problema. La parte frontal y el último vagón. Ahora, el punto aquí es relacionarlos con los datos que nos están dando. O sea, nótense lo que está sucediendo. Cuando nuestro reloj marca un tiempo T1, es decir, pasamos de la escena 1 a la escena 2, tenemos estos datos, conocemos estas velocidades y esta posición. Pero ¿de quién estamos hablando en esta escena número 2? De la parte frontal, ¿no? De la parte frontal. Eso significa que la ecuación de la parte frontal la podemos evaluar en T1. Es decir, cuando T vale T1, sí sabemos el valor de la velocidad final de la parte frontal, 23 metros por segundo, y además conocemos su posición. Entonces aquí, si evaluamos, podemos hacer este cambio. Si aquí pongo T1, ¿qué valor de velocidad tiene la parte frontal en ese justo instante? 23 metros por segundo. Ahí está. Justo cuando este tiempo sucede, nuestro reloj marca este tiempo, la velocidad de esta sección vale 23 metros por segundo. Y en la ecuación de abajo, cuando evaluamos t igual a t1, ¿qué posición tiene esta sección?
180 metros. Ahí está. ¿Sí va quedando claro por qué podemos hacer estas igualdades? ¿Podría volver a repetir esa parte que no escuché? Fijándonos en el esquema que construimos, notamos que cuando nuestro reloj marca T1, es decir, cuando de la escena 1, esta, ha transcurrido un tiempo T igual a T sub 1, este que está en amarillo, sabemos que nuestro tren está ubicado, la parte frontal del tren, perdón, está ubicado en la posición 180 metros y lleva una velocidad de 23 metros por segundo, cuando T vale T1. Pues haciendo esa sustitución acá, en estas ecuaciones que describen el movimiento, podemos decir que entonces cuando evaluamos T1 en estas expresiones, la velocidad del tren es 23 metros por segundo y su posición son 180 metros. Algo similar podemos hacer para el vagón, para el último vagón. ¿En qué tiempo, en cuál de las T que aquí aparecen en la figura nos conviene evaluar para empezar a conocer lo que nos está preguntando? Ya en T2. T sub 2. Ok. Hay un detalle con T sub 2. T sub 2, vean, nos está relacionando la escena 2 y la escena 3. Ajá. Entonces, a ver, noten lo que acabo, pero echemos un vistazo a lo que habíamos escrito. ¿Qué velocidad le asignamos al último vagón como velocidad inicial? Cero. Cero. Igual. Eso significa, o sea, por el hecho de haberle puesto velocidad 0, ya estamos indicando esta escena, ¿no? La escena 1. Entonces, fíjense lo que está sucediendo. Si nosotros evaluamos en la T en verde, el T2, ya habría una contradicción aquí. ¿Por qué? Porque a la ecuación la alimentamos con información dada en la situación 1, en la primera escena. ¿Sí notan que hicimos eso? Desde el momento en que ustedes dijeron velocidad 0 y posición inicial menos 75 metros, ya de cajón asignaron esta situación, la 1. ¿Qué debíamos haber hecho si hubiésemos asignado la situación 2? Bueno, deberíamos conocer la velocidad. Bueno, como velocidad inicial no sería 0, sino sería la velocidad que lleve la parte trasera del tren justo en esta situación. Vean, aquí. Y su posición ya no sería menos 75 metros. Vean que para la escena 2 ya está adelante del 0, posiblemente. Entonces, el T2 no es el tiempo que hay que evaluar. Acá abajo. Porque, repito, el T sub 2 está relacionando información de la escena 2 con la escena 3. Pero nosotros ya evaluamos información que se está leyendo en la escena 1. Sí, ya entendí, profesor. ¿Ok? Entonces, ¿qué T hay que evaluar en la ecuación de abajo? La 1. T1. Aquí, La 3. la 3, tiene que ser la 3. La 3 nos relaciona la escena 1 con la escena 3, que es justamente donde queremos calcular cosas.
Fíjense que la escena 3, esta escena, es justamente en lo que nos están preguntando. Cuando la parte trasera del vagón, del tren, perdón, pasa enfrente del trabajador. ¿Qué es esto? Entonces, aquí lo que hay que evaluar es T sub 3. En T sub 3 no sabemos la velocidad del último vagón, de hecho la queremos determinar. Pero sí conocemos qué cosa. Cuando el tiempo es T sub 3, ¿qué sabemos del último vagón? ¿Dónde está ubicado, no? Está ubicado en la posición de 180 metros. Aquí está. Aquí aparece. Y eso está sucediendo justamente cuando el tiempo vale T sub 3. Cuando han pasado tantos segundos o tantos minutos desde que salió de la estación. A ver, sí quisiera que antes de comenzar a hacer más cosas, que esta información quedara clara. Cómo se está escribiendo, cómo estamos manipulando la información para llegar a estas ecuaciones. De mi parte sí, profe. Ok, entonces, bueno, ¿qué dicen los demás, muchachos? Solo no me quedó un poquito claro para el último vagón, Ajá. la segunda ecuación. La segunda, la posición final. Ajá. Ok. ¿Sí ha quedado claro por qué para el último vagón nos conviene evaluar en el tiempo 3? T sub 3. Mm, Porque es el tiempo resultante, ¿no? Bueno, Tiempo resultante. ¿A qué te refieres con tiempo resultante? ajá, como que es el tiempo que va a resultar del tiempo uno y del tiempo 2. No. O sea, si lo estás viendo como una especie de suma o algo así, no. No, no, no lo veas de esa manera. No lo pienses como una suma. Sino que son situaciones distintas. A ver, mira. Vamos a hacer lo siguiente. Allá. A ver. Voy a borrar esto. Ok, vamos a omitir la escena número 1. Ok, la escena 1. Ahí está. La vamos a omitir. Bueno, a ver. Y déjame ver aquí. Ahí está. Si nosotros evaluáramos en nuestro problema, ¿ok? Si evaluáramos en nuestro problema el T sub 2, el T2 que aquí aparece, el verde, nos está relacionando lo que sucede de la escena 2 a la escena 3. ¿Eso sí queda claro? ¿Sí te queda claro esa parte? Sí, profe, eso sí. Ok, entonces el T sub 2 es el tiempo que le toma al tren pasar de la situación que está aquí, esta, a esta otra. Ese es el tiempo. O sea, aquí está la separación entre estas dos escenas. Bueno, para esta situación, nota que la velocidad de nuestro vagón, la parte última, ¿ok? Ya no es cero. Ya no es cero. Porque ya avanzó.
O sea, la parte trasera ya tiene una cierta velocidad. Su velocidad es cero cuando estábamos en esta situación. Pero en esta otra, ya no, su velocidad ya no es cero. Y su posición tampoco es cero. Bueno, menos 75 metros. ¿Ok? Entonces, si ustedes quisieran ocupar la información de la escena 2 para relacionarla con la escena 3, entonces no son válidas estas ecuaciones. Porque aquí dijimos, mi velocidad inicial para el último vagón es cero. Pero si están queriendo ocupar la escena 2, no es cierto. Tendrían que calcularla. Si quisieran aquí evaluar en la posición el tiempo 2, noten que para el tiempo 2 la posición inicial ya no son menos 75 metros, sino ya es este dato, esto que tampoco conocemos. Y habría que determinarlo. Entonces, ¿qué es lo más práctico por hacer? Bueno, si decidimos asignar como velocidad inicial 0 metros y posición inicial menos 75 metros, es que en el problema tomamos los datos desde la situación 1, cuando el tren estaba en la estación descansando, en reposo. ¿Ok? ¿Qué son estos datos que metimos? Ahora, entonces, ¿con qué datos hay que relacionar esta escena? Aquí lo voy a poner, esta escena, pues con esta otra. Estas dos situaciones hay que relacionarlas. Y cuando ha transcurrido este tiempo 3, que es la separación entre la escena 1 y la escena 3, ¿cuál es la posición del último vagón? 180 metros. Ok, profe, sí, gracias. ¿Vale? Ok. Muy bien. ¿Alguien más con alguna duda de esta parte? O sea, profe, que se toma la inicial de cada vagón. Exacto. Digamos, aquí tú puedes elegir como escena. A ver, aquí hay 3 escenas. Y estas escenas las podemos relacionar como mejor nos parezca y dependiendo de la información que tengamos. Por ejemplo, de la escena 1 a la escena 2, que es, tenemos información suficiente como para relacionarlas. Y es de hecho la parte frontal. Si quisiéramos relacionar la parte 2 y la parte 3, que es ser la posición del último vagón en la escena 2 y también su velocidad en la escena 2. Y estos datos serían las posiciones iniciales para esta situación. ¿Ok? Pero como no queremos, bueno, al menos no sé ustedes, pero de forma muy práctica, de forma pragmática, pues ¿para qué perder tiempo en querer calcular estos datos si podemos relacionarlo directamente con algo que sí conocemos? ¿Qué es esto? Ajá. Entonces, de esta manera, para la parte trasera, solamente para la parte trasera del tren, relacionaremos esta situación con esta. Ah, ok. ¿Ok? Entonces, ahí está mucho cuidado. O sea, aquí está el detalle en cómo ustedes leen la información y cómo la vinculan. Entonces, mucho cuidado. Si ustedes hubiesen dicho T sub 2 aquí, entonces este dato, repito, de la velocidad tomada como cero ya es falsa. No es cierto. En T2, la velocidad de nuestro tren, bueno, la parte trasera del tren ya no es cero porque ya está adelante, ya salió de la estación. ¿Sí queda claro entonces la construcción de las ecuaciones? Ahorita no hemos resuelto nada, no, todo lo que hemos hecho hasta ese momento es simplemente, a ver, entender lo más que se puede el problema, lo más que se pueda. Si ya todos están seguros de que ya han entendido el problema, ya podremos pasar a resolverlo. Mientras, no.
Bien. Pues el día de mañana lo resolveremos, pero entonces sí me gustaría que bueno, tomen estas horas de aquí a mañana para entender bien el problema y poder darle solución mañana. Pero sí, primero es esto, ¿no? Entenderlo bien, todos los datos que están aquí y después ya hacer el álgebra que se necesite. Igual mañana aprovecharemos para responder dudas sobre la tarea si es que existen. ¿De acuerdo? Sí, profe. Vale, muchachos. Bueno, pues los dejo. De paso a la siguiente clase. Hasta luego. Nos vemos Sí, profe. mañana. Muchas gracias. Excelente día. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego.